Hemos citado al abogado Mauricio Alfaro. Él es analista jurídico, él es docente universitario, tiene una larga data dentro de su profesión, es nuestro invitado y queremos participarle esa parte. Cuando nos dicen de los actos de corrupción, imagino yo que muchos de los ciudadanos que han tenido contacto con los profesionales del derecho se ven a veces desprotegidos porque no hay garantías para ellos. Abogado, un gusto saludarle, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se puede dar un enfoque al tema de la corrupción y en muchos niveles? Bienvenido. Al contrario, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Me parece un espacio muy oportuno, muy elocuente para poder dar a la colectividad una explicación lógica y una explicación transparente sobre cómo se desarrollan los procesos penales y sobre cómo está sucediendo el acontecer nacional de todos estos casos que nos están sacudiendo en toda la vida republicana del Ecuador. Están en un terremoto jurídico porque no puede ser posible que, aparte de que existe una emergencia sanitaria, existan personas que se puedan aprovechar y lucrar personalmente a espaldas del pueblo ecuatoriano. Bueno, hay casos y nosotros no sabemos, y a veces la situación se hace un poco compleja cuando le dicen a usted, hay actos de corrupción, pero ¿cómo van esos procesos? Y uno dice, eso es culpa del gobierno, es culpa de las leyes, es culpa de los jueces. ¿Cómo se encamina el tema de los estudios para hacer los casos de indagación previa o de análisis referente a algún caso que ya se está cociendo en este momento? Lo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, son los medios de comunicación, que son gracias a ellos que se han podido dilucidar estos casos. No hay que dejarlos de lado, todos los medios de comunicación, todas las plataformas que han servido, las redes sociales, para que se vaya descubriendo. Si no existiera un medio de comunicación, si no existieran las redes sociales, créanme, nada de esto estuviera sucediendo. Prácticamente estos casos, que no es que son de ahora, estos casos vienen sucediendo desde muchos años atrás, entonces nadie se enteraría de lo que está sucediendo. La labor que realiza el periodista es de significante importancia porque gracias a ellos llegamos a encuadrar una conducta delictiva. Pero ojo, la posición del comunicador está en advertir que existe un tipo penal, pero hasta ahí. Ahora es donde entra Fiscalía General del Estado, ahora es donde tiene que efectuar la investigación y hay que entenderlo de esta forma. La denuncia o el descubrimiento de la perpetración de un delito en sí no es un proceso penal. La ciudadanía tiene que entender que Fiscalía General del Estado, por mandato constitucional, es quien propone la acusación, es quien investiga. Para que se entienda, es la dueña de la investigación, es la dueña del proceso penal. En el momento que se pone una investigación a manos de Fiscalía, Fiscalía tiene un abanico de posibilidades para ir encontrando todos los indicios, todos los elementos de convicción y que en lo posterior, en otra etapa, se transformarán en prueba para poder demostrar. El proceso penal tiene dos objetivos. En primer lugar, demostrar que existe un delito, y vaya, que sí los tenemos en estos últimos días: delito de peculado, delito de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado, testaferrismo, falsificación de documentos. Es decir, Fiscalía tiene para darse lujo y gusto en investigar. Claro, si lo quiere hacer, por supuesto. Pero para ello no se trata de que solamente el fiscal es quien conlleva la investigación. A la par de la Fiscalía General del Estado existen la Policía Judicial, que se encarga de investigar también conjuntamente con la Fiscalía los delitos. Existe otras unidades adscritas a la policía, como es la UNACE, la DINASED. Fiscalía tiene en sus manos también lo que son los peritos. El Consejo de la Judicatura le habilita a varios peritos en varias ramas para que puedan iniciar una investigación, para que puedan ir recabando todos estos indicios, ir recabando todos estos elementos de convicción. Ahora, la mayoría de estos procesos se encuentran en instrucción fiscal, otros se encuentran en investigación previa. Insisto, hay que diferenciar. Una investigación previa no es un proceso penal. Es eso, una preinvestigación para ver si es que la presunción de inocencia le alcanza a la persona denunciada en establecer eso, que es inocente.
o si en verdad esos elementos de convicción son fuertes, son suficientes. Son varios esos elementos de convicción que hacen presumir al fiscal, que hacen presumir a Fiscalía General del Estado de que ha encuadrado su conducta, su actuar a un delito que se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Antes de ir Cuando con la Fiscalía... Sí, sí. Sí, siga abogado, perdón la interrupción. Ya. Cuando la Fiscalía ya cuenta con estos elementos de convicción en una prefase de investigación previa, es cuando decide formular cargos. Formular cargos significa dar inicio a un proceso penal. Y esta será la primera etapa de un proceso penal. Terminada esta etapa de instrucción fiscal, habrá la etapa intermedia para que el juez, ahora sí el juzgador, y varios ciudadanos se preguntan, pero ¿por qué los jueces los dejan libres? ¿Por qué los jueces son prácticamente los malos de la película? No, nos encontramos en un sistema judicial plenamente establecido, donde el juzgador actúa en mérito a lo que las partes procesales en las audiencias respectivas les conlleven los elementos de convicción. El juez decide en base a esos elementos de convicción que Fiscalía General del Estado como parte procesal le conlleva para que pueda demostrar sus afirmaciones. Y posterior, insisto, de esta primera etapa de instrucción fiscal, de una etapa evaluatoria de juicio, entonces sí, llevar a esa persona a los tribunales a que responda si es culpable o si es inocente de los cargos que se le han formulado. Entonces, bueno, se podría... muy ilustrativa toda esta explicación para nuestros oyentes y aquellos que nos observan en nuestras plataformas virtuales. Claro, es el marco jurídico en el cual se basan los jueces, se basan los abogados, los profesionales del derecho, en lo que se tiene que manejar. Pero hay una coyuntura, y aquí sería una parte de comentario. Es una coyuntura que existe en el nivel político, porque las leyes donde se fraguan, donde se establecen, es en la Asamblea Nacional a través de muchas normativas. Pero hay algo que citó antes de ir con la pregunta de nuestro compañero Minio Sarmiento, que a través de medios de comunicación, sean tradicionales, formales, informales o a través de redes, recién aquellas personas o instituciones que tienen que realizar ese control de los bienes del Estado actúan. Y a veces me pregunto, ¿y qué ocurre con Contraloría General del Estado? ¿Por qué le tiene que llegar la información desde otros lugares cuando de oficio tendría que hacerlo? La Fiscalía. ¿Qué pasa con las aduanas? ¿Qué pasa con el Servicio de Rentas Internas cuando a usted le ingresan a su local y le piden una documentación y con gente fuertemente armada? Es algo que nos deja mucho que desear y mucho que observar referente a esa relación que hay en el mismo Estado. Minio, lo escucha el abogado. Muchas gracias, director. Un importante periodista de nuestro país, nos referimos a Hernán Yaguana. Él suscribe y manifiesta que de momento ya no necesitamos, ya basta de la tecnología, que la tecnología la tenemos de sobra, que lo que hace falta es la pedagogía, o sea, el proceso. En este caso, lo mismo pasa con la justicia, tienen todas las herramientas para hacer la investigación, pero los procesos se dilatan, a veces con no la presencia, se suspenden las asambleas y claro, esto provoca la dilatación y ganar tiempo para algunos abogados. Mi pregunta, doctor Mauricio Alfaro, concretamente, ¿cuál debería ser la sanción? ¿Cuál debería ser el castigo en este momento, en este preciso instante, para estos indeseables asambleístas que se tomaron un carnet e incurrieron en desfalcarlo al país? Listo. En primer lugar, respondiendo a varias interrogantes que se han hecho, hay que responder esto. No es de que solo se necesite de los medios de comunicación para evidenciar que se está cometiendo un acto ilícito. La Contraloría General del Estado, en las funciones que tiene, constantemente realiza auditorías dentro de por ejemplo, dentro de los municipios, para auditar los contratos. Cuando encuentran irregularidades, en su informe previo establecen responsabilidades, sean penales, civiles o administrativas. Entonces, no es de que solamente con los medios de comunicación se puede dilucidar un delito. No. Más adelante, a la pregunta enfocada, ¿cuál es la sanción? Estamos en un sistema
jurídico y que pone de presupuesto la presunción de inocencia. Ojo, la presunción de inocencia no tiene que ser un concepto basado en que vamos a permitir que todos los delincuentes se salgan con la suya. Pero lamentablemente el sistema jurídico no nacional, sino a nivel mundial, es un requisito indispensable la presunción de inocencia hasta que en sentencia ejecutoriada no se demuestre todo lo contrario, es decir, que esa persona es responsable de esa infracción penal. Existe un procedimiento, existe un protocolo, se lo podría llamar así, de un proceso penal transparente, claro, diáfano. ¿Por qué razón? La presunción de inocencia tiene un sentido en que la sociedad lo que desea es que sentencien a un delincuente. La sociedad necesita transparencia, pero la sociedad también necesita que esas pruebas que ha encontrado Fiscalía o las partes procesales sean contundentes y exista un nexo causal entre el delito que se está cometiendo y la persona a la cual están investigando. Obviamente el deseo de la sociedad es de que se repriman todos estos actos delictivos. No hay coherencia en nuestras autoridades, no hay coherencia en todo este sistema judicial cuando entendemos y vemos en las plataformas, en las redes sociales, de que, como por ejemplo, a un comerciante le quiten sus prendas de vestir, a un comerciante le quiten sus instrumentos de trabajo simplemente por evadir determinados impuestos que no superarían ni un salario básico. Pero ¿qué sucede cuando la delincuencia de cuello blanco se permite ejercer este tipo de delitos? Como que no habría ese principio de igualdad ante la ley. Bueno, esto no es solo a nivel nacional, esto es a nivel mundial, en que prácticamente el de abajo es el que tiene las de perder. Fiscalía General del Estado, insisto, en todas estas ocasiones que tengo la oportunidad de intervenir, tiene una misión. ¿Y cuál es? La de establecer cuál es ese nexo causal entre el delito. Por ejemplo, estamos observando últimamente, se podría decir, el delito de moda de la semana, la entrega de carnets de discapacitados. Es vergonzoso, obviamente, es totalmente vergonzoso que la política se tenga que ver inmiscuida en estas situaciones de aprovechamiento de un carnet que no lo necesitan ellos, porque basta con el sueldo que mantienen, sino que lo necesita esa clase media, media baja y baja. ¿Por qué? La ley de discapacidad justamente se hizo para eso, para beneficios de los que en verdad necesitan, no para beneficios de los que ya tienen y quieren seguir teniendo aún más. Ahora, la misión de Fiscalía está de oficio empezar las investigaciones, de oficio llevar la investigación previa y determinar, en primer lugar, que la discapacidad no existe. Y para ello se tiene que basar necesariamente en los peritos del Consejo de la Judicatura. Luego de esta investigación, obviamente, de formular cargos y llevar a esta persona ante la justicia, tendrá que hacerlo. Y tenemos que confiar en Fiscalía General del Estado, que es quien conlleva la investigación. Pero aquí viene una crítica. Los juzgadores, los que se encargan de determinar si una persona es inocente o culpable, no sé qué tipo de capacidad moral tengan ahora, si también vemos que jueces están involucrados en la obtención de estos carnets de discapacidad. Ahí se utiliza la palabra común y que se lo hace al corriente, juez y parte. La última inquietud, ¿han existido limitantes para ustedes como profesionales del derecho, como abogados, para continuar con los procesos? Me refiero yo a la situación de la pandemia. Los juzgados, su atención es la adecuada. ¿Qué limitaciones han tenido ustedes o es fluido el trabajo desarrollado en nivel de justicia? Limitaciones yo podría decir que existen pocas. ¿En qué sentido? Los procesos penales tienen desde hace mucho tiempo el sentido de la oralidad, es decir, ya no hay nada escrito, nada se hace mediante escritos, todo es mediante las audiencias. Lo único que puede cambiar ahora es de que las audiencias telemáticas se pierda un poco el sentido del principio de contradicción. Poder contradecir a un testigo de manera presencial no es lo mismo que contradecirlo mediante una pantalla, mediante una videoconferencia. Pero de ahí, el principio de oralidad, el principio de inmediación, que significa que para una audiencia tienen que estar todas las partes, como fiscalía, la parte acusadora, la parte de la defensa y el juzgador,
no se está rompiendo ese principio de inmediación. Más bien considero yo que los abogados tienen que ir a la par del descubrimiento de nuevas tecnologías y prácticamente ir a la par de estos nuevos descubrimientos tecnológicos y vamos, hay que actualizarse todos para poder, para no dejarse de la tecnología, llamemos.